Mi suegra me decía que él se amanecía estudiando. Yo me acostaba a las 2 de la mañana, dice, porque tenía un restaurante ella. Hijo, ¿todavía estás despierto? Sí, estoy estudiando. Cuando él era niño, que iba a la escuela, a la primaria, la mandaban llamar a ella. Susanita, dice, José no fue a clases. ¿Cómo que no fue a clases? Si salió de la casa y a la hora. No, pues incluso hay unos vecinos le dijeron que andaba por allá jineteando burros con unos niños que no estudiaban. Pero va a tener examen, ¿no? Él llegaba y le decía, hijo, ¿por qué no fuiste a la escuela? No te preocupes, mamá. Llegaba el examen y sacaba su 10 de calificación. Él nunca reprobaba. ¿Pero por qué? Dice, era bien listo porque él sacaba los libros del maestro. Sacaba los libros y él contestaba todo. José Santos Torres Delgadillo nace en Jalostotitlán, Jalisco, el 14 de abril de 1934. Sus padres, Marcial Torres Romo, maestro de primaria, y Susana Delgadillo González de Torres, ama de casa. En 1947, su familia se establece en la ciudad de Aguascalientes. Estudia 2 años de dibujo natural, literatura española e historia del arte, con el maestro Francisco Díaz de León y otros. Además, ingresa al Conservatorio Franz Liszt para estudiar letras castellanas. A la edad de 17 años, empieza a viajar a la Ciudad de México, donde toma contacto con grupos nacionales de la cultura, el periodismo y las letras. En 1952, inicia su actividad literaria escribiendo cantos poéticos y teatro. Participa en la Escuela Nacional de Música y produce los textos poéticos para las composiciones musicales de sus egresados. En 1953 se inicia en el periodismo bajo la dirección del distinguido maestro José Antonio Murillo Reveles. Desde ese año y hasta el año de 1979 ejerció de manera ininterrumpida esta profesión. Siendo estudiante, nace su primer hijo, Jorge Luis Torres Morales, en la Ciudad de México. En 1953 le permiten su ingreso como socio activo de la Asociación Cultural Aguascalientes, muy prestigiada en el país. Estuvo activo hasta 1958. Por ser el socio más joven, es bautizado como El Benjamín. 2 de sus ensayos son publicados en el suplemento de cultura de El Nacional. Va consolidando su formación en el mundo de las letras con los estridentistas como Germán Litz Arzubide, Dr. Salvador Gallardo Dávalos, Víctor Sandoval y otros. En 1954 se traslada a la Ciudad de México. Ingresa a la Universidad Obrera de México. Estudia la carrera de periodismo. Además, literatura, oratoria y teatro. Triunfa en el concurso anual de oratoria política. Maestros Jesús Silva Herzog, Vicente Lombardo Toledano, Vicente Fuentes Díaz, Elí de Gortari, entre otros. En 1955 obtiene mención honorífica en el concurso de poesía convocada por el LACA. Alfredo Pereira Mena, en su alocución como triunfador, pide la flor natural para José Santos Torres Delgadillo por su canto a Hidalgo. Durante el periodo de 1953 a 1959, inicia su actividad en el periodismo. Cronista de teatro en la revista Fotoguión, cronista de teatro en la revista de Wilberto Cantón, escribe en el diario Zócalo, ingresa a la Academia de los Heraldos de Mauricio Bercum, escribe textos eróticos para la revista Bea. En 1956 empieza a viajar por el noroeste de México y trabaja en los periódicos de la región de Sinaloa y Nayarit. Estudia su historia social y política. En 1959 llega a Culiacán. Se relaciona con los periodistas que editan folletos y revistas. Empieza a darse a conocer en ese género. Publica en Sinaloa el folleto de análisis económico y político La Chispa. Analiza problemas sociales y políticos con el apoyo del licenciado Alejandro Ríos Espinosa. Recibe ayuda del profesor José María Figueroa Díaz. De Culiacán prepara una monografía de bolsillo bilingüe, español-inglés,
publicada en 6.000 ejemplares en el año de 1964. En 1966 nace Periodismo y Política, folleto único en su género en el noroeste de México, y el cual, salvo breves interrupciones, se publicó durante 14 años y da a luz a más de 150 análisis. En 1967, el 15 de enero, contrae nupcias con Eugenia Salazar Portillo, originaria de Badiraguato, Sinaloa. La boda civil y religiosa se realiza en ese pueblo, hecho que le originó fincar su residencia permanente en la ciudad de Culiacán y dedicarse a forjar la educación de sus hijos, Jano Llerena, Alanda Catalina, Romanza y José Dante. Conocí a José Santos Torres Delgadillo en Ciudad Obregón, el año de 1965, en un consultorio. Lo conocí acompañado del novio de mi prima. Y pues el 67 nos casamos. Nos fuimos a vivir a Ciudad Obregón y nos regresamos aquí a Culiacán, y desde entonces ya nacieron mis hijas, que para él eran sus princesas. Y él, pues, cuando yo lo conocí, él estaba en el periodismo y política. Incluso fue con el gobernador de Hermosillo, que eran dos, era Faustino y Fausto Acosta Romo. Pero Pepe estaba con Fausto Acosta Romo, perdió y nos regresamos para acá, y ya no nos regresamos a Sonora. Participa en el análisis y estudio de los problemas de Sinaloa con instituciones de gobierno del régimen de Alfredo Valdés Montoya. En 1979 recibe el encargo de Canaco de realizar una investigación histórica directa sobre las 15 familias más antiguas de la actividad comercial en Culiacán. En los diarios de la ciudad, diciembre, se publican las historias de Heriberto Cisneros, El Capi, Veneranda Payán Miranda, Antonio Fonseca, Antonio Monarres Coronel, Francisco Rodríguez López, Chico Prieto, Antemio Flores y familia, Víctor Monarres, Don Alberto Farjí, Genovevo Castro, José Calderón, Pedro C. González, Manuel Castaños, José Gilberto Zavala Rojo, Manuel Félix León y Antonio Malacón. En 1979 ingresa al Taller Literario de la UAS, coordinado por el escritor Ignacio Betancourt. En 1981, en septiembre, gana por voto unánime del jurado del concurso de cuento del 450 aniversario de la ciudad de Culiacán, abierto al ámbito nacional. Recibe el premio y los honores correspondientes a ese mérito por la obra Los senderos lacustres. Mantenedor del concurso, el notable Jaime Labastida. En 1982 participa en el Taller Literario de Ifocur, coordinado por el doctor Renato Prada Oropesa. Participa en el curso organizado por la Escuela Normal de Sinaloa, denominado Presencia de la Literatura Actual de Sinaloa. Es miembro en el Taller Literario de Alto Nivel de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Sinaloa de Juan Bañuelos. En 1983, con la intervención de Juan Bañuelos y del licenciado Saúl Juárez, de Promoción Literaria del Instituto Nacional de Bellas Artes, obtiene una asesoría bilateral en el área novelística latinoamericana, bajo la dirección del joven escritor David Ojeda, Premio Casa de las Américas. Ese mismo año publica el libro Dos premios y un principio, edición del autor. Durante los años 1984 y 86, es asesor de la delegación en Sinaloa del ISSSTE para introducir al Estado los programas ISSSTE Cultura, donde propone y coordina la primera Bienal de Pintura y Dibujo ISSSTE Sinaloa. En 1985 maneja honoríficamente el Taller de Creación Literaria del CREA. En 1985 a 1987, fundador y coordinador del proyecto de arte y creación Trópico de Cáncer, el cual, en su primera etapa, logra publicar una serie de 8 números de revista Trópico de Cáncer en la ciudad de Culiacán,
y una más en Mazatlán. Con el apoyo de amigos de la cultura y artistas, lo integraron maestros como Miguel Esparza Blancas, Jesús Reyes Cordero, Óscar Loaiza, Juan Esmerio, Juan José Rodríguez, Ernesto Tapia, Jesús Ramón Ibarra, Julieta Montero, Ruth Franco Zazueta y varios artistas más que son mencionados en cada una de las publicaciones de la revista, además de asesores artísticos como Darío Salas, José de Jesús San Pedro, Carlos Maciel Quijano y otros. Este proyecto tuvo manifestaciones de apoyo y reconocimiento por parte de los escritores y artistas de México y de Latinoamérica. Comentarles que como en 1986-87, pues mi papá pues ideó la revista Trópico de Cáncer. Eso era con el afán de dar a conocer las obras de literatura. En aquel entonces era más difícil poder publicar todo lo relacionado con literatura, poesía, era muy difícil, había muchas inquietudes, había mucha gente joven que empezaba a escribir, y tenemos por ejemplo Juan Esmerio, Juan José Rodríguez, ellos son jóvenes de mi edad, bueno ya ahora adultos, ¿no? Pero eran de mi edad y eran jóvenes en aquel entonces, tendrían 20 años y ellos empezaban a hacer sus primeros pasos en la poesía, en la narrativa. Y entonces mi papá dijo, bueno, es que hay mucho personas que pues pueden ser grandes escritores, grandes poetas. Entonces él ideó esa revista, ¿no? Para dar a conocer esos valores, ¿no? Que había en aquel momento en la área de Culiacán. Muy importante esa revista. Él la fundó y él buscó cómo editarla. Le ayudaron muchas personas, a veces hasta ajenas al área de la cultura en aquel entonces, como Óscar Loaiza, Ruth Franco Zazueta. Él buscaba recursos económicos para editar esas revistas, pues con sus amigos, ¿no? Con sus conocidos, con la gente que simpatizaba con el arte, ¿no? Y con la cultura. Sí. La noche que lo conocí, veníamos un grupo de escritores mazatlecos a leer en lo que era entonces la Biblioteca Pública Gilberto Owen, invitados por Manuel Acosta, y al final de la lectura, bueno, más bien desde el principio de la lectura, a mí me llamó mucho la atención un señor que estaba sentado en primera fila y rodeado de sus hijos. José Santos Torres. Fueron los tiempos donde no había becas, donde no había apoyos para publicaciones. En ese sentido, él era lo que llaman ahora un gran gestor, porque conseguía patrocinios de uno y otro lado, patrocinios que no siempre eran bien vistos por sus detractores, porque en ocasiones, si bien es cierto, no venían de la cultura oficial, pero venían de personas, de políticos, de empresarios que en aquel Sinaloa ideológicamente acomplejado no eran bien vistos, pero él supo con su sensibilidad hacia las artes plásticas reunir a pintores como Carlos Maciel Quijano, como Miguel Esparza Blancas. En 1986 publica con Óscar Loaiza el libro Las Flores del Camino y El Líquido de la Vida, edición del Departamento de Bellas Artes del Estado de Jalisco. Durante este año termina su primera novela, Cáncer de Lluvia y Fuego. En 1988, en el afán de obtener recursos y publicar su primera novela, realiza un viaje de indocumentado a los Estados Unidos. Logra el apoyo generoso de Abel y María Teresa Salazar de Long Beach y de sus sobrinos Rogelio y Raúl Gómez Torres de Los Ángeles. En 1989, la novela Cáncer de Lluvia y Fuego se edita con un tiraje de 1.500 ejemplares. En 1992, cursa el diplomado sobre la obra de Alejo Carpentier con el escritor cubano Julio Travieso. 1993-2004, labora en Cobaes, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, y coordina y participa en labor editorial y crónica para obras literarias históricas y educativas. En 1994, coordina el mismo proyecto Trópico de Cáncer en su segunda etapa,
con la edición de 3 revistas y la agrupación de varios artistas. En 1998 se publica El hombre del trópico, novela corta, edición del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. En el año 2004 se publican las obras de teatro Los Profetas del Sur y La Fórmula de Chaplin, libros editados por Cobaes. En el año 2005 logra pensionarse, permitiéndole mayor tiempo para trabajar una novela empezada años atrás, La danza de la amapola, contando con la valiosa asesoría del maestro Ricardo Hernández Echavarri. Para 2007 termina la novela, la cual a la fecha sigue inédita. En los años del 2006 al 2008 concluye la crónica La vida de Florentino Nevares. Además de los cuentos Las mariposas, El tranvía de cristal, Misterio para las niñas y otros, todos permanecen hasta hoy inéditos. En agosto del 2007 fallece su hijo mayor, el ingeniero Jorge Luis Torres, en la Ciudad de México. Ante este hecho su salud empieza a verse afectada. 2009 se le diagnostica la enfermedad de Alzheimer. El día 30 de mayo del 2012, estando en su casa cenando con su esposa y una de sus hijas, sufre un paro cardiopulmonar que termina con la vida del escritor José Santos Torres Delgadillo. Era una persona muy emprendedora, tenía muchas ideas, muchas ideas las concretó. Era una persona que impulsaba sus proyectos muy a su modo, ¿sí? en la cultura, en la literatura. Pues qué puedo decir de mi papá, no, pues lo mejor, no tengo palabras, y los recuerdos se me van y vienen, pero pues mi padre pues fue mi papá. Lo extraño como mi padre, pero aparte de eso, lo extraño como el hombre promotor de cultura, como el escritor, como el gran hombre que es y que me tocó que fuera mi padre, ¿no? Porque mi padre pues era un escritor realmente. Y eso es una gran satisfacción, que la vida me haya dado la oportunidad de tenerlo como padre, a una persona como él. Porque era una gran persona, era un gran admirador de todo lo que es las bellas artes, todo lo que es esa sensibilidad de la cultura, de la vida, de la belleza, del amor, del arte. Y eso es algo que es lo más valioso que me ha dejado y que nos ha dejado a toda la familia. Eso es todo. Y luego el abuelo le decía a mi suegra que cuidara mucho a ese niño. Cuida mucho mi Calvito, dice, lo tenía muy consentido mi madre, mi padre, decía ella, porque decía que él iba a ser alguien en la vida, que era muy inteligente. Decía ella, mi padre no se equivocó. Y hasta la fecha, mire, bendito sea Dios, él pues llegó a ser alguien, de tener tantos amigos con la literatura, sus libros, su premio que vale tanto, ¿verdad? Es muy importante, y él quería mucho a sus hijos, todo lo mejor para ellos, y yo me siento muy orgullosa, a pesar de que él ya no está con nosotros, pero de todas maneras lo sentimos.